is on. Un saludo a todos los que nos seguís en esta grabación que hacemos sobre vivienda para todos en la discrepancia. Vamos al siguiente capítulo y retomamos directamente, hoy sin contexto. Simplemente mencionar una cosa, Fernando, por si la quieres meter con la pregunta que vas a hacer, porque lo acabo de oír hace 5 minutos. Junts acaba de decir que mañana no va a votar a favor del decreto ley del escudo social porque se mantiene el tema de la ocupación. Luego se va a caer. Como vamos a hablar de alquiler, tu pregunta que dejaste sobre la mesa el otro día a Julio sobre ¿y cuándo hablamos sobre la ley de arrendamientos urbanos? Pues te paso directamente la palabra para que reformules la pregunta a Julio y arrancamos. Vale, buenos días a todos, buenos días Julio, Carmen. Bueno, me dejas bastante frío, aparte de lo frío que estoy, ¿no? Con los dolores lumbares, ¿no? La situación, yo no sé cuál es el límite, ¿no? Es decir, hoy leía que una de las personas más beligerantes en el tema social, incluido el tema de la vivienda, Yolanda Díaz, ya renuncia también a presentarse en las próximas elecciones, ¿no? María Jesús Montero, me imagino que al ir a la candidatura de la Junta de Andalucía, pues también es como si se fuese desmoronando poco a poco una situación política que cuesta entenderlo. A mí, por lo menos, hay un punto que me cuesta entender, ¿no? ¿Hacia dónde vamos, no? Lo que acabas de decir ahora, que Just dice que vota mañana en contra del escudo social, pues vuelve a poner sobre la mesa el tema que pasa con aquellos arrendamientos, sobre todo en este caso era lo de emergencia habitacional, ¿no? Me imagino. Sí. Lo de las personas que... Cualquiera de los casos es evidente que es importante votar ese escudo social, pero tal como está la justicia hoy día y los plazos que se manejan y los MASC, los mediadores estos que se han creado y todo esto, el plazo de 3 o 4 años no te lo quita nadie en un desahucio que se intente por parte de alguien, ¿no? Bueno, dicho todo eso, claro, ya la pregunta, Carmen, a mí me deja frío porque preguntarle ahora a Julio, sí, ¿por qué no se modifica la ley de arrendamientos urbanos para poder tocar todos estos temas que se están metiendo con calzador a través de decretos leyes y a través de la ley de vivienda, ¿no? Porque otro tema a comentar, no ha salido la sentencia, es la sentencia constitucional sobre la Comunidad de Madrid, que por lo visto tumba también a la Comunidad de Madrid. Pero es igual, no ha salido todavía, no, yo no la conozco por lo menos. Salió el teletipo ayer de que había sido en contra, ¿no? Es triste porque da igual si nos movemos en el Tribunal Supremo, digamos que la línea va para un lado, y si nos movemos en el Constitucional, la línea va para otro. Con lo cual, la referencia en cuanto a la objetividad y el sentido común de la justicia social, pues cuesta entenderla, ¿no? Pero bueno, dicho lo cual, claro, preguntarte ahora, Julio, que no se arreglarían casi todas estas cosas con una modificación de la ley de arrendamientos urbanos, pero cualquiera le pone el cascabel al gato, porque dudo mucho que un proyecto de ley de arrendamientos urbanos modificado pueda llegar a algún sitio con el Congreso y con la situación política que estamos viviendo y con la última noticia, Carmen, porque no sé cuál es la objeción de la ocupación para votar que no. Desconozco cómo iba el proyecto de ley y desconozco qué quiere Just, ¿no? Yo os cuento, si queréis, para daros algún dato más. Lo que dice Junts, el escudo social ya sabéis que tiene como dos grandes medidas, ¿no? Una trata de evitar que los alquileres que vienen de la etapa COVID, de la legislación que se hizo para parar la subida de alquileres después del COVID, pierdan su vivienda actual porque al poder subir al precio de mercado el casero la renta, expulsaría a mucha gente que está en una situación de vulnerabilidad
directamente. Eso por una parte, ¿no? Luego, proteger de alguna manera, la otra medida es al casero para que los impagos de alquileres que se produzcan siempre por situaciones de vulnerabilidad acreditada y por problemas económicos sobrevenidos justificables a una familia o a una persona que ha sido buena pagadora, garantizar al casero para que no inicie el proceso de desahucio, subvencionar también los costes de los servicios que haya tenido que pagar de los servicios urbanos, electricidad, agua y demás, y si por una ocupación con K le dejan daños en la vivienda. Y eso asciende a 630.000 contratos que acaban a mitad de este año, en agosto de este año. Y por otra parte está el paquete, que es al que se opone Junts. Junts dice que vota que no porque ha metido las dos cosas en el mismo decreto ley. Si hubiera separado esto que os he contado, solamente hubiera votado que sí. Pero al meter también que se paralizan los lanzamientos, no los desahucios. Fijaros que en la medida que ya me la he estudiado un poquito mejor, no es que paren los desahucios, el desahucio sigue, el procedimiento judicial de los 4 años sigue, incluso habiendo sentencia firme. Lo que paraliza es el lanzamiento de la familia fuera de la casa siempre que sea vulnerable y siempre que justifique todos estos temas de economía problemática sobrevenida. Entonces, porque están las dos cosas juntas, Junts dice que no lo vota, que ya lo advirtió y que si sigue junto que no lo vota, que ellos la ocupación, la de con C y la de con K, como que no la ven. Entonces, claro, nos dejan la situación que decías, Fernando, que es, y esto por otro ajuste legal que requiere también mayorías en el Congreso, podría hacerse vía la Ley de Arrendamientos Urbanos, que siempre ha servido además históricamente desde la del 64, la modificación del 85, la del 94, la del 19, la de la Ley del 23 de vivienda, etcétera, hasta hoy, ha servido para regular precisamente estos procesos, aflojar un poquito la tuerca para liberalizar un poquito o para proteger a los inquilinos respecto a cuando el mercado se dispara y el abuso, vamos a llamarle así, no me gusta llamarle abuso, pero para regular o para tocar el mercado, para proteger al inquilino, ¿no? La historia de la LAO ha sido una secuencia de ajustes o bien para proteger o bien para liberalizar, que ahora nos sirve, ¿no? Por el estado en el que se encuentra el mercado ahora, en este momento. Julio, perdón. Pues yo opino que en este momento me quedo con los 630.000 contratos de la etapa derivados de la COVID. Estos datos los ha sacado el ministro el ministro no me acuerdo cómo se llama, el ministro Bustinduy. Sí. Bustinduy. Lo ha sacado porque ese dato no lo tenía Vivienda, ese dato no estaba publicado en ningún sitio, ese dato lo han sacado de ese ministerio. Y entonces esos 630.000 que han estimado que afectaría a 1.600.000 personas. Entonces, se puede decir que la situación es que estamos en un contexto de exceso de demanda, donde la construcción de viviendas aumenta, pero a un ritmo lento respecto de las necesidades que hay. Entonces estamos abocados a pasar una larga temporada de escasez de vivienda de alquiler y de elevadísimos contratos de alquiler. Entonces, en ese contexto aparecen que vencen esos 630.000 contratos y que parece que el año que viene, 27, también vencerían un montón más equivalente. Así es. Con lo cual, el problema de la vivienda se complicaría todavía mucho más, o se complica mucho más con esto. Entonces, aquí había una postura, la postura del gobierno y la postura de Sumar. Sumar defendía alargar el plazo un año más, mientras se reformaba o se modificaba la normativa de tratamiento fiscal de los alquileres. Sin embargo, por parte del gobierno decían que eso era inconstitucional, que esa prórroga de un año no era constitucional. En cambio, Sumar criticaba al gobierno acerbamente, indicando que eso no tenía, que eso no era así.
Entonces, de momento apareció hace una semana que el gobierno iba a castigar fiscalmente a aquellos propietarios que elevaran los alquileres al tener ahora libertad de poner los alquileres que deseaban, con lo cual la situación era confusa. Pero bueno, por lo que veis, está claro que si Junts se opone a esto, no va a haber cambios. La situación va a ser de que los 630.000 contratos vencerán este año, los propietarios verán que la casa de enfrente que está alquilada lo han alquilado por un 40 o un 50% más de lo que está cobrando, y entonces pues pedirán unas subidas fuertes de alquileres, con lo cual podemos tener pues un montón de gente bastantes personas que en este momento pues tengan que buscar dónde meterse, con lo cual la situación social se complicará. Yo lo que encuentro es que la ley de arrendamientos urbanos es un poco que se están tratando de resolver otros problemas y modifican la LAU. De paso que hacemos esto, modificamos la LAU. Se está quedando una LAU resultante de apaños y de arreglos derivados de diferentes situaciones, no un tratamiento global de la LAU. También está, simultáneamente al problema de la LAU, también está el de una fiscalidad que yo entiendo, y lo he dicho en público, que entiendo que es excesiva. Es decir, cuando al comienzo del siglo apenas había mercado de alquileres, recuerdo un ministro de Obras Públicas, Cosculluela, que hizo un estudio de mercado de alquiler en los años 90 y decía que en España prácticamente no había mercado de alquiler. Es que no había nada de alquiler. Y ahora en poco tiempo hemos pasado a tener exactamente un 20,2% de los hogares de España en este momento viven en viviendas de alquiler de acuerdo con la última encuesta de condiciones de vida. Bien, es verdad que ese 20,2% son jóvenes y son inmigrantes, pero porque los hogares con cabeza de familia españoles es solo un 11,3% la proporción de viviendas de alquiler. Sigue predominando entre los hogares cuyo cabeza de familia es español de pura cepa, como dirían los de Vox, españolísimo. O sea, estos siguen viviendo en propiedad. O sea que el alquiler es una cosa prácticamente, la proporción de alquiler es muy reducida. Entonces el alquiler sigue siendo cosa sobre todo de jóvenes y de inmigrantes. Bueno, entonces yo creo que la ley de arrendamientos urbanos merecería un tratamiento más global, no la resultante de apaños y de arreglos, porque por una parte en el escudo social lo primero pues implicaba implicaba, bueno, no sé qué solución se le iba a dar, pero lo segundo, parece que hubo acuerdo cuando salió la ley 12/2023, la ley por el derecho a la vivienda. Hay un artículo donde dice que si una familia se queda en malas condiciones, pues el juez determinará si puede desahuciarlos o no desahuciarlos, aunque me quedo con esto que has dicho de que una cosa es el desahucio y otra cosa es el lanzamiento, que no habría lanzamientos. Bueno, pero al fin y al cabo ese artículo es un artículo mejorable, puesto que parece que fue cosa sobre todo de Convergencia y de los independentistas los que eran partidarios de que quedara así, pero no es un artículo que sea racional ni mucho menos. Por tanto, yo creo que la situación actual que queda es una situación confusa, pero si todo se queda como está y no se aprueba, pues vamos a asistir, por tanto, a un empeoramiento del problema social del acceso a la vivienda. Yo tengo una impresión, no sé, os la comparto a ver qué opináis. Si uno mira que precisamente la discriminación que hacías, el desglose de quién es hoy, qué tipo de persona y de situación económica está haciendo uso prioritariamente del alquiler como medio, pues, de tener un techo, que es juventud, inmigración, y también me consta que también hay tercera edad. Es decir, que hay jubilados a los que la pensión no le llega para mantener su vivienda en propiedad en el sitio donde está. Y entonces optan por el alquiler de una vivienda más pequeña, ya sin hijos, matrimonio ya solo sin hijos o viudos. Entonces es una población extremadamente vulnerable. Es decir, ese bloque de población de los 630.000 que hay ahora, más los que vienen en el 27, que van a venir por goteo, pero en aluvión, porque en 2 años 1,5 millones de expulsiones son muchas, teniendo en cuenta que hay 2 habitantes y pico, 2,7 creo, por vivienda como de media,
Eso es mucha gente. Si uno mira cuál es el salario modal en España, que es un poquitín más alto que el salario mínimo interprofesional y hacemos la cuenta al revés, yo decía, con el sueldo modal, que son 1.300, 1.400 euros al mes, si usamos el 30% de ese salario, 400 y pico euros, para comprar en alquiler metro cuadrado de vivienda, que ha pasado de valer en el año 2019 de 10 euros a hoy en día 15 euros el metro cuadrado, respecto al precio inicial se ha duplicado. Alguien con un salario modal, que es el mayoritario en España, y sobre todo el casi 100% de esa población vulnerable, solo pueden alquilar 30 metros cuadrados de vivienda. Por eso estamos en algo como habitaciones, parte de una vivienda, viviendas compartidas, ya no hablamos del alquiler de una vivienda. Entonces, ¿qué más le va a tocar? ¿Qué más podemos tocarle jurídicamente a la ley de arrendamientos urbanos si ya la ley del 23 de vivienda le hizo bastante ajuste a la ley? No era su propósito porque no era el marco de la ley, pero sí le hizo bastantes ajustes. Es decir, en vez de regular el mercado, se pasa al paso siguiente de la intervención y a mí, con los tiempos en los que estamos, que la legislatura se acaba a mitad del año que viene, y que nada da tiempo a que aterrice, porque estamos viendo el fracaso del sistema, lo que decía Fernando. Y es que además no solo fracasa el sistema, sino que los responsables empiezan a irse. Empiezan a cerrar la puerta cierra la puerta cuando salgas, ¿no? Yo me pregunto, y me lo preguntaba el otro día al final del evento en el que estuvimos, Julio, me lo preguntaba en silencio, obviamente, porque uno esto casi que no lo puede decir en público, pero os lo comparto porque creo que es el momento. Me da la sensación de que todo lo que se está haciendo no es para arreglar de manera inmediata el problema de vivienda, llámese alquiler, llámese nueva obra, construcción de más vivienda, porque al final el alquiler es un problema de falta de oferta igual, de oferta de vivienda nueva que poder alquilar, por todo lo que hemos hablado estos días. De manera que si uno está tomando medidas para que parezca que se está arreglando, pero en tiempo no da, yo el otro día pensaba, ¿será que es que no se quiere arreglar el problema de manera inmediata, que se podía haber actuado de otra manera, y se quiere dejar para la siguiente legislatura? En el peor de los casos, si renueva el gobierno, se encuentra el problema igual que está hoy, en la misma situación, pero con 4 años por delante, y si no, le deja un marrón al siguiente que venga, que lo funde. Y lo va a fundir. Y entonces yo decía, ¿será que hasta ese punto hemos llegado? Yo, Carmen, te hago dos consideraciones respecto a eso. Una primera, bueno, que a mí, esto de los 600.000 contratos que vencen y el tema de la emergencia habitacional, me parece un poco falacia. Es decir, yo creo que lo importante es esa clase media que no está en un estado de emergencia habitacional. Tú has dicho personas mayores, personas que no les da la pensión, tal, pero que no son emergencia habitacional. Entonces el escudo social tampoco les afectaría. Y sí se pueden encontrar en una situación y bueno, yo conozco por lo menos ya 4 o 5 casos que me han llegado que les vencen los contratos de arrendamiento y que el casero los quiere echar, ¿no? Y no son emergencia habitacional ninguno. No son gente que digas, no, es que no tienen un duro, no. Tienen un sueldo digno, pero no llegan a poder pagar ese alquiler, ¿no? Eso por un lado, que yo creo que eso no se contempla en el proyecto de escudo social. El proyecto de escudo social yo creo que se queda en lo que sería la VPO régimen especial del escudo de emergencia habitacional. Es decir, que el ayuntamiento te acredite, el respectivo ayuntamiento de cada sitio, que hay una emergencia habitacional en esa persona. Eso por un lado. Y por el otro, en cuanto a lo que tú estás diciendo, bueno, esta Navidad tuve ocasión de ver la tumba de Maquiavelo y me hice una foto con él en Florencia, ¿no? Con la tumba, digo, en la tumba.
Yo no creo que estemos llegando a eso que dices tú. Yo creo que es algo peor. Yo creo que es una desidia. Y es un tema de que ahora es negocio todo lo que sea hablar. O sea, yo creo que cualquiera de los tres que estamos aquí, abrimos el WhatsApp o abrimos el correo electrónico y tenemos cursos, jornadas, otras jornadas, para hacer. Es decir, mucha gente desocupada o organizaciones desocupadas, en vez de ser proactivos en generar vivienda y en ayudar, se está convirtiendo en un negocio con una consecuencia: narcotizar a la sociedad. Porque si vemos cualquiera de los distintos cursos, programas y demás, ¿qué me aportan? Estuve hace 15, 20 días, un mes antes de esta lumbalgia, en la presentación del Tratado de Vivienda de 3 tomos, que lo tenéis, os lo envié en el Boletín Oficial del Estado. Estaba Julio Tejedor, Matilde Cuena, bueno, pero ¿y eso qué nos aporta al problema real de la vivienda ahora? Aporta que el BOE haga un tratado muy bonito de vivienda, aporta que sí, está todo muy bien. Si hay que hacerlo, si yo soy el primero que creo que hay que favorecer el que exista una legislación y una doctrina sana en materia de vivienda, ¿no? Pero yo creo que hay que ponerse manos a la obra. Me explico. Salario mínimo interprofesional. La patronal no lo ha apoyado. Bueno, el gobierno lo ha sacado adelante. Me refiero que si hay voluntad de hacer viviendas, hagamos viviendas. Pues esa es la clave, ¿no? Decir, más te Yo lo sabía, mira, en la última tribuna que hice el economista, se lo decía a Xavi Gil Pecharromán, ¿no? El de Afijur. Digo, Xavi, yo estoy por dejar ya esto, porque es que ya es una desidia que escribo por... Estoy pidiendo que se acorten los plazos, que se hagan notas marginales en los registros para que de alguna manera los plazos no sea los que hemos estado en un ayuntamiento. No, lo llevo al registro, el registro dice que no, para atrás, lo cambio las medidas, subo, bajo, nada, lo vuelvo a llevar. Ahora que no por esto, ahora que sí por lo otro. Por lo menos que haya constancias de que los plazos son para todos, ¿no? Es decir, no sé, yo tengo una sensación muy pobre, Carmen, muy pobre. Y se lo decía a Xavi, yo quiero dejar esto porque yo veo que aquí es que no hay nada que hacer. Sí, hay cansancio, ese mismo cansancio a mí también me está afectando. Siempre cuando empecé con esto de la política de vivienda en el hipotecario, descubrí eso, que había 4 o 5 piezas que afectaban al resultado. La pieza más importante era entonces la construcción de viviendas protegidas, estaba la normativa sobre alquileres, estaba todo lo relativo al urbanismo, estaba el tema de la financiación, que ahora parece que lo han descubierto, y eran como muchos instrumentos y es difícil ponerlos todos en sintonía. Pero en este momento da la impresión de que el gobierno, pues con su Casa 47 y ese Real Decreto que estamos todos esperando que sea el Plan de Vivienda 2026-2030, pues el gobierno parece que se encierra en esto cuando con eso no basta. Esas son piezas importantes, pero hay que tener en cuenta todo. Y luego, en medio de todo esto, lo que al gobierno tenía más entretenido ha venido esto del vencimiento de los alquileres, que esto lo ha venido grande, porque han tratado de quitárselo de en medio por una vía, con la vía de la fiscalidad, Sumar les ha acusado, no ha habido acuerdo, al final habían buscado esta fórmula de la fiscalidad. Luego está la dichosa ley 1223 con ese artículo donde dijo eso de que el juez puede parar el desahucio si no se encuentra una habitación, algo en condiciones. Y yo creo que todo esto, sobre todo lo que el esquema que el gobierno estaba diseñando con Casa 47, con sus ayuditas adicionales a la demanda, pues esto yo creo que le ha venido grande, estas cosas, y han tratado de buscar unas salidas que tenían que haberlo pactado, porque otra vez esto de que yo hubiera aprobado este Real Decreto Ley si hubiera sido solo con un punto, pero no con los 2 puntos, dice uno, y esto no lo pueden haber hablado antes.
Es que pues no podían haberlo... Pero ¿no te da la sensación de que lo han hablado antes seguro cuando se llevaban mejor? Seguro. Es decir, políticamente, el problema es que la política lo está condicionando todo. De manera que es que al final, fíjate la respuesta que ha dado el gobierno a Junts cuando esta señora que es su portavoz ha dicho que no lo iba a votar por esa razón. Le dice el presidente del gobierno esta mañana, es que ustedes están acogiendo el discurso de la derecha y la ultraderecha. Claro, pero es que Junts es ultraderecha catalana. Entonces, ¿cómo iba a salir bien unos acuerdos? Yo supongo que cuando se llevaban bien, porque todo iba bien, porque las cosas a Junts le estaban saliendo bien en el pacto de gobierno, iba todo bien, esto estaba hablado, pero por la razón que sea, llámese la Alianza Catalana, qué sé yo, toda la política española que todos conocemos lo enturbia todo, y entonces prefieren la táctica política electoral y los votos, el cómputo de votos, a arreglarle el problema de la emergencia social que tienen las personas. Y yo digo, ¿y cuándo el país ha cambiado de esta manera en el que ya da igual? Porque todos sabemos, los que nos dedicamos a esto desde el principio, el cansancio que tú dices, Julio, yo lo comparto. Es decir, ¿cómo puede ser que sabiendo que esto estaba pasando, porque esto no se cocina de un día para otro, esto no pasa de un día para otro, los datos desde el 19, desde el 20 para adelante, ya venían anunciando, faltan viviendas, el COVID vino y lo empeoró todo. ¿Por qué no tomas medidas si llevas 8 años a los mandos? Para empezar a construir viviendas hace 8 años, ya hubieras arrancado la máquina de construir viviendas. Ya habrías amortiguado el problema, no resuelto, pero amortiguado sin duda. ¿Cómo puede ser que haya 630.000 familias más las del año que viene que vayan a perder la vivienda que tienen? Van a salir al mercado y fíjate que el decreto este nuevo, el Real Decreto que dice Junts que no va a aprobar, incluso había metido, y por eso os doy la razón en lo que decís, seguro que lo habían hablado y estaban de acuerdo y algo ha pasado que ahora no está de acuerdo. Habían metido una morcilla legal que lo que venía a decir es que cuando, la tengo por aquí anotada que me llamó la atención, que incluso sí que procedía seguir con el lanzamiento de un inquilino, ya no el desahucio, sí que procede seguir con el lanzamiento de un inquilino, aunque sea vulnerable y esté acreditadísimo que está vulnerable, si el casero tiene más de 2 viviendas, porque le correspondería en ese caso de lanzar a los servicios sociales la búsqueda de una alternativa habitacional de emergencia prioritaria, es decir, ya empieza el sistema a decir, vale, no podemos cargarle el lío a los caseros, vamos a cargarle el lío a la administración pública. Es como la primera puerta para decir, bueno, vale, echemos también a los vulnerables y eso debe ser de obra y gracia de Junts, porque eso no estaba en las anteriores veces que se ha intentado cuando ya fracasó el escudo social en el año 25, a final del año pasado. Entonces, ¿en qué momento la gente no se ha dado cuenta que el tiempo en todo esto era clave? Han dejado pasar el tiempo y estas medidas que ahora estamos todos debatiendo, agotados ya de debatir, dices, pero si da igual, si es que no va a dar tiempo a que nada de esto cuaje. Toda esta caja de herramientas del ministerio está muy bien. Yo no le quito ni le pongo una coma, pero van a hacer efecto dentro de 4 años, no es ahora. Y el problema es hoy, joder. Perdón. Sí, Perdón por ese palabra. Es así. Es como decís, ¿no? Pero ¿y cuándo nos hemos perdido? Es que no lo entiendo. No entiendo si el problema es político o el problema es... No sé cuál es el problema. Aparte, yo creo que esta descalificación que hace Sánchez, que es una de las cosas que se recomienda a todo el mundo, cuando se analiza ahora el auge de la extrema derecha, la gente se pregunta qué hacer, pues a veces hay gente que lo que dice es tratemos de hacer bien las prestaciones sociales, pero dejémonos de descalificarles, porque mucha de la gente que va a votar ahora, tú le dices que eso de extrema derecha, y dice, bueno, tú le llamas extrema derecha, pero yo lo entiendo que es de sentido común, eso dicen los jóvenes en las cosas. A mí, la respuesta de Sánchez haya sido, usted se va con la derecha y la extrema derecha, yo creo que eso a la gente le deja frío. Eso no es una explicación, tenía que entrar en decir las consecuencias que conlleva el que no lo vote, pero no, es que es muy cómodo decir es que usted de ultraderecha y de extrema derecha, la gente se queda igual
y porque ya bastante gente de los que ahora mismo votan a Vox y aumentan el voto de la derecha, ellos preguntan, dice, ¿por qué me llaman de extrema derecha cuando eso que yo defiendo es de sentido común para ellos, de sentido común para ellos? Entonces a mí me decepciona, ¿no? Esta salida de Pedro Sánchez, usted se ha ido con la derecha, la ultraderecha, es que a la gente le deja absolutamente frío, no aclara nada. Cuando podía empezar a decir es que como consecuencia de que usted no vota esto, pues se van a quedar 600.000 en la calle y el año que viene otros 600.000. Es decir, puede explicar las consecuencias sociales, pero es que está muy cómodo, una parte de la izquierda está muy cómoda en la descalificación, cuando con la descalificación no se va a ningún sitio en este momento. O sea, Yo lo veo estamos así. atascados en un debate político, de tacticismo político y de interés político para contar votos. Y el problemón de emergencia social que hay, este país tiene medidas constitucionales legales para, en situación de emergencia social, tomar medidas que arranquen el sistema. Sí, hoy nos vamos a distraer con lo del 23 de febrero, con que si dijeron o dejaron de decir, con lo cual, vaya, es un poco aburrido ya. Y entonces le llamó por teléfono, y entonces Armada dijo tal, y entonces Tejero dijo tal. Pues si te lees el libro de este hombre, Anatomía de un instante, cerca si te enteras de todo, ahí prácticamente está todo. Es muy poco que no esté en el libro. Pero pues lo de narcotizante que decíais, el tema del cansancio, es decir, nos han ganado por inundación. Sí. A mí llega un punto que sí. Pues yo... Un punto, es decir, yo no veo, o sea, y no sé, no lo veo. Creo que, además, mi sensación incluso como también participo en esto de AVS, ¿no? Que creo que sería una de las soluciones para este problema. Sí. AVS es una cosa muy importante ahora. Muy importante, pero no están, para mi gusto, deberían tener una potencia más fuerte y ser más proactivos. Yo recuerdo la época de Sigfrido en el Ayuntamiento de Madrid, que llegábamos a promocionar 10.000 viviendas al año, ¿no? Entonces, no estamos en esas cifras ahora, ni mucho menos, ni suelo. Y cuando empezábamos una legislatura con Luis Armada, nos poníamos ahí a buscar suelo, de dónde lo podíamos obtener. Bueno, siempre pongo el ejemplo del Pau de Vallecas, al lado de Valdecarros o de los Berrocales, que estamos en el año 98, que empezó el Pau de Vallecas, y ahora estamos en el 26 y ni ha empezado Berrocal, ni ha empezado Valdecarros, ni ha empezado nada. No. Por no hablar de Chamartín, campamentos, y me da igual. Hablo de Madrid porque lo conozco más, pero bueno. Pues yo, amigos, con esto, como se nos está acabando además ya el tiempo, yo creo que vamos a cortar porque estamos los tres deprimidos y con la solemne promesa de que el próximo día sea un tema en el que nos concentremos en lo importante y no nos hundamos en esta miseria política que nos está acabando a todos la paciencia, la verdad. Que se sacan el Real Decreto y nos distraemos con eso, ¿no? Exactamente, pues vamos a algo así. Yo esperaría qué noticia tenemos de aquí a la semana que viene para ver cuál es el tema. A ver. Es un Real Decreto que incluya todas las medidas. Bueno, bien, sí. Esperemos que haya alguna noticia que nos permita hablar en clave un poco más positiva, si os parece. Sí, a mí me toca hablar en público el día 10 y me toca hablar del ICO, pues también me gustaría un poco de más claridad por parte del ICO, porque observo que los promotores de viviendas sociales de Madrid no están contentos con el ICO. Yo creo que es muy riguroso el señor que lo preside, pero me parece que ahí falla algo. O sea, que el gobierno yo cogería a todos los gerentes de empresas sociales de estas municipales que han subsistido a la ley Montoro y les diría, pero ¿en qué está fallando el ICO? No que cada cosa va por un lado, porque el ICO está financiando ahora promociones para la clase media, por no decir otra cosa, mientras que estos promotores de viviendas sociales pues acaban yendo a bancos pequeñitos, al Consejo de Europa, al BEI, y esto pues me haría falta que el gobierno hiciera un poco más por preocuparse por el tema de la financiación. Pero, en fin, esto es otro desvío, porque hoy hemos estado plenamente con el tema de arrendamientos urbanos, que es lo que iba en el escudo social. Y este tema, de momento, pues sigue como está. Bueno, pues agradecer a todos los que nos siguen en este podcast la atención y les esperamos a la próxima, en La Discrepancia, si os parece.
Muchas gracias, Fenomenal. Julio y Fernando. Nos vemos la Gracias, semana que viene. Julio. Hasta luego. Cuidaros.